Queridos aprendices, les habla su instructor John Jairo Rodríguez. En esta ocasión vamos a hacer un video tutorial para aprender el manejo de nuestro calibrador Vernier. Vamos a realizar una definición y una descripción. Este instrumento de medición de precisión, que va desde 0.1 milímetros hasta 0.02 milímetros, ustedes los van a encontrar también en una presentación de 0.05 centésimas de milímetro. En la parte del nonio también van a encontrar la representación en pulgada fraccionada y pulgada milesimal, que lo vamos a explicar más adelante en este video. Es muy utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz, en la industria en general. Puede medir longitudes internas y externas. Hay diferentes clases, también las vamos a ver a continuación. Y es de los más utilizados para realizar medidas directas. Como pueden ver acá, queridos estudiantes, hay un pequeño, una imagen donde nos describen las partes de nuestro calibrador. Tenemos una punta móvil para interiores, una punta fija para interiores. Tenemos un seguro para asegurar nuestro nonio, que no tenga movimiento y podamos realizar bien nuestra lectura. Tenemos un cursor. En la parte superior tenemos la escala de pulgadas, ya sea fraccionada o milesimal. En la parte inferior encontramos una mordaza fija para exteriores. También vamos a tener una mordaza móvil para exteriores. Vamos a tener nuestro impulsor, que es con el que movemos nuestro nonio con nuestro dedo pulgar. Vamos a tener una escala en milímetros, que es donde ustedes encuentran las varias representaciones en 0.01, 0.02 y también en 0.05. También vamos a tener una regla fija, que es la que nos va a determinar la medida de nuestra lectura. Ustedes van a encontrar en la definición las mordazas para exteriores, una fija, solidaria a la regla, y otra móvil, solidaria al cursor. Estas contienen los palpadores. Tenemos nuestro tornillo de fijación para asegurar el cursor a la regla fija. Nuestro cursor, elemento deslizante sobre la regla fija, y contiene las escalas nonio. La regla o el palpador de profundidad, también llamado profundímetro, por su función de medir profundidades. Impulsor, apoyo para deslizar nuestro cursor. Entonces aquí ustedes lo tienen. Vamos a tener en la parte superior, vamos a tener la lectura en pulgadas, ya sea fraccionada o milesimal. Y en la parte inferior vamos a tener nuestra lectura en milímetros, dependiendo la precisión, ya sea en 0.01, 0.02 o 0.05, dependiendo del instrumento de medida directa que nosotros estemos utilizando. Ustedes se pueden dar cuenta que hay diferentes tipos de calibradores, ¿sí?, según su construcción. Tenemos el universal, que es el que ustedes distinguen y han manipulado, pero pues también pueden encontrar varios de estos para diferentes usos. Tenemos este contornero, donde ustedes se pueden dar cuenta que las mordazas son más profundas para habilitarle a él la lectura de cuerpos cilíndricos, para que le quede más fácil poder calibrar y realizar sus medidas directas. Tenemos el de comparador de carátula o esfera con carátula. A diferencia del que tiene el nonio en la parte superior, este nos permite una lectura de milésimas de milímetro. Nos aumenta la precisión de lectura frente a la medida directa que estemos realizando. Y tenemos este, que es de
de los nuevos. Tenemos un calibrador digital donde pues él automáticamente nos entrega la medida sin nosotros realizar la conversión de la misma. Pero en este taller la idea de este tutorial es que nosotros aprendamos a realizar esa medida directa realizando nuestra conversión. Hay algo importante aquí y es que vamos a empezar con la lectura del calibrador en fracciones de pulgadas. Para eso yo quiero que ustedes entiendan bien la explicación de este cuadro, porque con este cuadro nosotros vamos a desarrollar y vamos a hacer la conversión de nuestra unidad. Entonces quiero que entiendan la división de nuestra pulgada. ¿Sí? Como ustedes quieren, se dan cuenta, en nuestra regla para la lectura de la pulgada fraccionada nosotros tenemos dividido una pulgada en 16 partes, donde el nonio nos ayuda a hacer una lectura de esto hasta 128 partes. O sea, nos divide un 16 hasta 128 partes, como pueden ver a continuación. Entonces ustedes tienen media pulgada, de ahí pasamos a un cuarto de pulgada, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. De aquí pasamos a un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, 8 octavos. Y vamos a llegar hasta las 16 partes en las que se ve una fracción de pulgada. Teniendo en cuenta esto, nos podemos dirigir aquí y nos podemos dar cuenta que esas 16 partes tienen una representación en el nonio. Esto es la parte superior de la lectura de nuestro nonio. ¿Sí? Entonces, él es el que nos divide una fracción de pulgada en 128 partes. Entonces lo vamos a tener representado en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estas a su vez van a tener una representación en número. Entonces tenemos al 0, tenemos al 1, ¿cierto? Perdón. Tenemos al 2, tenemos al 3, 4, tenemos al 5, tenemos al 6 y tenemos al 7. Entonces, quiero que se den cuenta en algo. Esta es la división superior de nuestro calibrador, ¿cierto? Entonces, la intención es que para ayudarnos a la lectura, yo les tengo una tabla aquí, que en la tabla nos representa cuando nuestro calibrador coincide en una de las líneas. Entonces esto es muy fácil, quiero que lo aprendan porque les va a ayudar a interpretar rápido una lectura para la fracción de pulgada. Bien, entonces, fíjense aquí una cosa. Cuando el trazo coincide de la escala del nonio sea 4, usted lo va a representar en 32. Si cae en 2 o en 6, usted lo va a representar en 64. Si cae en 2, lo representa en un 64avo. Si cae en 6, 3 64avos. Bien, vean, aquí no lo dice. 32, 64. Si cae en 1, en 3, en 5 o en 7, lo vamos a leer en 128avos. Entonces, ese 16avo que vamos a leer en la regleta de nuestro calibrador, dependiendo en el número que coincida con el nonio, lo vamos a multiplicar. Si cae en 4, lo multiplicamos por 2, le vamos a sumar 1 y lo vamos a leer en 32avos.
Si cae en 2 o en 6, lo multiplicamos por 4, le sumamos 1 si cae en 2, le sumamos 3 si cae en 6 y lo vamos a expresar en 64 avos. Si cae en 1, en 3, en 5 o en 7, vamos a multiplicarlo por 8 y le vamos a sumar respectivamente donde cae y coincide el nonio. Pues si cae en 1 le vamos a sumar 1, si cae en 3 le vamos a sumar 3, si cae en 5 le vamos a sumar 5 y si cae en 7 le vamos a sumar 7 respectivamente. Y esto lo vamos a representar en 128 avos. Entonces, vamos a tener en cuenta esto que tengo acá. Esto es un ejemplo de un calibrador, ¿sí? De un calibrador donde nos muestra el nonio, que es la parte móvil, es la parte que estoy moviendo a continuación. Vean, fíjense que él se está moviendo. Y en la parte superior, si se dan cuenta, nos van a representar las 8 líneas. ¿Sí? Entonces voy aquí a tener a 0, voy a tener a 1, voy a tener a 2, voy a tener a 3, ¿cierto? Voy a tener a 4, voy a tener a 5, voy a tener a 6, perdón, voy a tener a 6, voy a tener a 7 y 8. Entonces vean, dependiendo donde coincida nuestra línea, nosotros vamos a realizar la operación. ¿Vale? Entonces, quiero recomendarles muchísimo una página. Esta página se llama Calibrador Stefanelli. Ustedes la pueden encontrar en Google. Y lo bueno de esta página es que en la página ustedes pueden encontrar en tiempo real los simuladores de instrumentos de medida directa. Y mejor aún porque estos simuladores usted los puede manipular para interpretar las medidas. Entonces, en esta página ustedes van a poder encontrar nuestros simuladores. Yo aquí tengo el simulador para la lectura de milímetros en precisión de 0.5, en precisión de 0.02. Voy a tener para el nonio para lectura en fracciones de pulgada y el nonio para lectura en milésimas de pulgada. Entonces vamos a empezar con este, que es el de las fracciones, para entenderlo. Quiero que entiendan algo para que no se confundan, y es que el calibrador trae para la lectura en fracciones, en pulgadas y en milímetros. Estos simuladores o el simulador de esta página separa para que no se confunda la lectura del simulador, del movimiento. Entonces, aquí en este simulador solo vamos a tener la regleta para la lectura de la pulgada y el nonio, la división del nonio para la lectura de pulgada. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este otro simulador sí tengo la lectura para fracciones, la regleta para fracciones, la regleta para milímetros y el nonio para la lectura de la precisión en milímetros. Pero en el simulador solo tenemos la parte de arriba. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Entonces vamos a aprender a manejar esa parte y luego nos vamos a dirigir con la parte de abajo. O sea, lo vamos a dividir. Vamos a dividir esta lectura. Entonces vamos a empezar de la línea arriba para arriba, aprender a leerlo en pulgadas, y luego lo vamos a empezar a leer de la línea verde para abajo. Por eso en nuestro simulador, como ustedes se dan cuenta, aquí hay solo la lectura para la parte superior. Como les decía anteriormente, nuestro nonio está dividido en 8 partes y están representadas aquí. ¿Listo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en esta regleta vamos a poder encontrar
1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. ¿Ok? Ahora, si yo muevo el nonio, él me va a encontrar o me va a pedir una medida, ¿cierto? Si yo le doy aquí al ojito, él me va a entregar la medida. Entonces aquí tenemos 0.107.128 avos de pulgada. ¿Por qué el 0? Porque esta referencia, que siempre va a ser nuestra referencia, no ha pasado de 1 pulgada. Cuando eso pase de 1 pulgada, pues la representación en medida va a cambiar su longitud. Si se dan cuenta aquí el 0 ya pasó 1 pulgada y va a tener su lectura. Aquí tenemos 1 pulgada, un 32avo. La intención es aprender a hacer esta lectura entre todos. Entonces voy a manipular a este señor, voy a ocultar esto y vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, lo primero que debe hacer usted, que es la persona quien manipula el instrumento, es mirar cuántas fracciones de pulgadas hay antes del 0. ¿Sí? Como les mostraba aquí en la diapositiva, la pulgada se divide hasta 16 partes. Y esas 16 partes usted las va a encontrar aquí representadas en la regla fija. Entonces va a contar conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 partes tenemos ahí. ¿Listo? Al tener las 16 partes, ¿qué hace este señor de aquí arriba? Con estas 8 partes, toma una de estas y la puede dividir hasta 128 partes. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer, como nosotros, es visualizar cuántas partes o fracciones de pulgada tengo antes de mi línea 0. Entonces yo las puedo contar. Ojo, no se puede contar donde pisa el 0 a menos de que pase la fracción. Me explico. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Esas 7 partes yo las represento como 7 16avos. Entonces, antes del 0 yo voy a tener 7 16avos de pulgada. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces vean, voy a tener mis 7 16avos. No los voy a perder en referencia. Y voy a mirar quién de la parte superior coincide con las líneas de la regleta de nuestro calibrador. Entonces, si se dan cuenta, el 0 no coincide con nada, el 1 tampoco, el 2 tampoco, el 3 tampoco, el 4 tampoco coincide, el 5 pareciera, pero no coincide. Y el 6 sí coincide, el 7 no y el 8 no. Entonces, des en cuenta algo. Yo tengo 7 16avos de pulgada, tengo 7 partes antes del 0 y me coincide el 6. Entonces acuérdense de la tablita que yo les tengo acá. La intención es que usted la haga, se haga una memoficha para que pueda agilizar su trabajo y pueda realizar las lecturas. Entonces aquí me dice, cuando el trazo coincide con la escala del nonio sea 6, ¿qué debo hacer? Nos coincidió 6. Debo multiplicar por 4 y le debo sumar 3 y lo debo leer en 64avos. ¿Por qué 3? Porque cayó en 6. Si hubiera caído en 2, le sumo 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acuérdense que yo tenía 7 16avos de pulgada. ¿Listo? Nos vamos a olvidar del 6.
Del 16, perdón. ¿Por qué? Porque aquí ya me está diciendo cómo la debo leer, cómo la debo expresar, y él ya me está diciendo que en 64 avos. Entonces yo me voy a quedar con el 7, ¿cierto? Entonces me voy a quedar con el 7. Entonces tengo 7, cayó en el 6. Cayó en el 6. Me dice, cójase 7 y multiplíquelo por 4, ¿cierto? Y súmele, ¿cuánto? 3, ¿cierto? Entonces vamos a tener 7 por 4, 28, más 3, 31. Y se expresa en 64 avos. Entonces yo verifico aquí. No he pasado la pulgada, entonces ya tengo fracciones de pulgada, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar. Perdón, tengo activado esto. Entonces fíjense que aquí yo no he pasado de la pulgada. Vean, no he pasado, ¿cierto? Entonces voy a tener fracciones de pulgada. Entonces, si nos vamos al recorderis, entonces en el recorderis yo tenía 7/16, ¿cierto? Entonces yo tenía 7/16. Nos vamos a olvidar del 16 porque ya sabemos en cuánto lo vamos a expresar. ¿En cuánto lo vamos a expresar? En 64 avos. Entonces, cuando ella cae en el 6, yo la voy a multiplicar por 4 y le voy a sumar 3, ¿cierto? Y esto me va a dar 7 por 4, 28, más 3, 31, ¿cierto? Y él me dice, expréselo en 64 avos. Entonces, nuestro resultado, ¿cierto? Nuestro resultado va a ser 31, bueno, según el simulador, 0.3164 avos. ¿Listo? Vamos a verificar si lo que acabamos de realizar es cierto. Aquí está. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a hacerlo coincidir con todos para hacer el ejercicio con la tabla que nosotros tenemos de referencia para aprender a hacer la conversión y podamos hacer los ejercicios que tenemos dispuestos para este video tutorial. Como lo decía anteriormente, entonces la idea es que vamos a representar esto por cada secuencia del nonio. Entonces vamos a empezar con el orden del mismo. Vamos a irnos aquí y vamos a hacerlo casar obligatoriamente, que nos pueda casar en 1. ¿Listo? Entonces, si nos acercamos, vean que aquí caso en el 1, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es volver a hacer el trabajo y leer cuántas partes de esa fracción de pulgada tengo para realizarle la operación con nuestro nonio. Entonces, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes antes de esta referencia. 8 partes. Esas 8 partes se van a representar como 8/16, ¿cierto? Nosotros nos vamos a olvidar del 16. Entonces ya sé que tengo 8 partes. Ahora, ¿qué hago? Voy a verificar quién casó arriba. Entonces casó el 1, ¿cierto? Entonces usted juiciosamente, como ya tiene su memo ficha, va y verifica. ¿Qué dice esto? Que cuando cae el 1, lo multiplico por 8 y le sumo 1 y lo expreso en 128 avos. Entonces aquí es fácil.
¿cierto? Tengo 8 partes. Entonces, ¿qué hago con esas 8 partes? Recuerden, teníamos 8 16avos. Perdón, 8 16avos. Nos vamos a olvidar del 16. Nuestra memoficha nos dice que cuando cae en 1, eso lo multiplico por 8 y le sumo la respectiva línea en la que coincidió. En este caso es el 1. Y lo expreso en, ¿cuánto? 128avos. Entonces este señor me dice que se expresa en 128avos. Entonces hago la operación. 8 por 8, 64. Más 1, tenemos 65. Entonces, mi resultado va a ser, como no he pasado de la pulgada, entonces voy a repetir 0, ¿cierto? 0.65 128avos de pulgada. ¿Sí? Vamos a revisar. Efectivamente. ¿Listo? Ya lo hicimos con el 1. Ahora vamos a repetir y voy a hacer coincidir esto con el 2 para que podamos hacer la tarea y puedan entender lo de la tabla. Ahora, ya coincidió en el 2, lo hice coincidir en el 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a repetir el ejercicio. Voy a contar cuántas fracciones de pulgada tengo antes de mi referencia 0. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 fracciones o 9 partes de la pulgada. Ahora, esas 9 partes yo tengo que mirar quién coincide arriba. ¿Quién coincidió? Entonces nos coincidió el 2. ¿Listo? ¿Qué dice la memoficha? Entonces acordémonos de cuántas partes. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Cierto? Y nuestra memoficha nos dice lo siguiente. Cuando caiga en 2, vean, aquí la tiene, cuando cae o coincide en 2, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por 4 y le voy a sumar 1 y lo voy a expresar en 64avos. Entonces volvemos a nuestro ejercicio. Entonces tenemos 9 16avos. Tenemos 9 16avos de pulgada, pero nos vamos a olvidar del 16. Entonces, según nuestra memoficha nos dice, ese 9 lo vamos a multiplicar por 4, ¿cierto? Y le vamos a sumar 1, porque cayó en el 2. Y se va a expresar en 64avos, ¿cierto? Lo vamos a expresar en 64avos. Entonces, 9 por 4, 36, más 1, 37. Aquí yo voy a colocar 37. Ojo, como no he pasado la pulgada, entonces mi resultado va a ser 0.3764avos. Vamos a verificar acá. Ahí tenemos la respuesta. Es correcta. ¿Listo? Y nos vamos a ir con otra línea. Ahora vamos a hacer coincidir el 3, pero vamos a pasar de una pulgada. Vamos a hacer coincidir el 3 para hacer el ejercicio y que ustedes puedan entender la lectura. Entonces, debo realizar otra vez el ejercicio. No voy a contar estas partes porque ya tengo representada una pulgada. Entonces no hay necesidad. Ya cuento con mi pulgada. Ahora voy a contar cuántas partes de estas 16 partes que hay entre el 1 y el 2, entre una pulgada y 2 pulgadas, cuántas partes tengo para poder hacer mi lectura. ¿Listo? Entonces fíjense que antes del 0 tengo 1, 2, 3, 4.
¿cierto? 4 partes, 4 fracciones de pulgada y tengo una pulgada. Entonces, eso yo lo representaría de la siguiente forma. Entonces, tengo una pulgada, ¿cierto? Y 4 16avos de pulgada. ¿Por qué 4/16? Porque tengo 4 partes arriba. Acuérdense. Tengo una, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Más la pulgada. Y ya me cuentan estas 16 partes. Entonces tengo una pulgada. Acuérdense. Tengo una pulgada. ¿Cierto? 4 16avos de pulgada. Ahora, acuérdense que nosotros nos olvidamos del 16. Entonces tengo 4. Y a este 4, ¿qué le voy a hacer? Le voy a leer en qué línea coincide el nonio y vamos a aplicar la referencia de nuestra memoficha. Entonces, tengo 4 partes. ¿Quién coincide acá? Aquí nos va a coincidir el 3. Entonces, con el 3, voy a ir a mi memoficha, ¿sí? Perdón. Y en mi memoficha, ¿qué me dice? Pues se va a repetir lo del 1, ¿cierto? Coincidió el 3. Pero a ese 3, ¿qué le tengo que hacer? Cuando coinciden 3, las partes las tengo que multiplicar por 8 y sumarle su respectivo número en que coincide. Entonces le tengo que sumar 3, ¿cierto? Entonces vamos a ir a nuestro simulador. Entonces, acuérdense, tengo una parte. Tenemos una pulgada, 4 16avos. Nos olvidamos del 16 y vamos a aplicar la operación. A ese 4 yo lo voy a multiplicar por 8, ¿cierto? Y le voy a sumar 3, porque coincidió en 3. Entonces me va a dar 4 por 8, 32. Más 3, 35. ¿Cierto? Y lo voy a expresar en ¿cuánto? En 128avos. ¿Por qué 128avos? Porque acuérdense de la memoficha. Si cae en 1, en 3, en 5 o en 7, se va a expresar en 128avos. Entonces voy a tener una pulgada, 35, 128avos. Esa es mi lectura. Vean, acuérdense, si caen 1, 3, 5 o 7, se expresa en 128avos. Vamos a verificar y el resultado es el mismo. ¿Listo? Continuamos. Con el 4 ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Pero hagámoslo otra vez para aprender bien el ejercicio. Entonces, voy a repetir aquí con el 4 y vamos a pasarnos a 2 pulgadas. Lo voy a hacer coincidir. Entonces, volvemos a mirar dónde estuve ubicado. Fíjense que ya pasé de 2 pulgadas. Entonces ya tengo 2 pulgadas. Ahora voy a contar cuántas partes tengo antes de mi referencia. Entonces voy a tener 1, 2, 3 partes. ¿Cierto? En esta parte es donde vamos a hacer la lectura, donde el nonio nos divide esta parte hasta 128 partes. ¿Sí? Entonces vamos a realizar esta. Vamos a contar cuántas partes tenemos antes de nuestra referencia 0, nuestras pulgadas y en donde coincidió nuestro nonio. Entonces vamos a tener 2 pulgadas, 1, 2, 3 partes. Recuerden que esta donde queda la línea de referencia no se puede contar porque es donde nos van a dividir la fracción de pulgada. Tenemos 3 partes, 2 pulgadas, 3 16avos y coincidió el 4. Entonces, recorderis,
Entonces tenemos 2 pulgadas, ¿cierto? Perdón. Tenemos 2 pulgadas, 3 16avos. Entonces nos olvidamos del 16. Tenemos 3 partes y a las 3 partes le vamos a aplicar la operación según quién coincidió. Nos coincidió el 4. El recorderis, que dice nuestra memo ficha. Nuestra memo ficha dice que cuando coincide el 4, se multiplica por 2, se le suma 1 y se expresa en 32avos. Fácil. Entonces regresamos y hacemos la operación. Entonces tenemos 2 pulgadas, 3 16avos, según lo que leímos aquí arriba. 2 pulgadas, 1, 2, 3 espacios. Nos olvidamos del 16, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2 pulgadas, 3. Como coincidió en el 4, ¿qué vamos a hacer nosotros? A ese 3 lo vamos a multiplicar por 2 y le vamos a sumar 1 y se va a expresar en 32avos, ¿cierto? Entonces nos va a dar 3 por 2, 6 más 1, 7. Entonces aquí vamos a tener 7 32avos y nuestro resultado final va a ser 2 pulgadas, 7 32avos. Vamos a verificar. Y efectivamente. Vamos con que nos coincida el 5. Voy a hacer aquí. No oculté acá. Toca repetir. Vamos a coincidir el 5. Entonces fíjense. Aquí ya nos coincidió el 5. ¿Cierto? Según la memoficha, nosotros ya aprendiéndonos, sabemos que si coincide en 1, en 3, en 5 o en 7, va a multiplicarse por 8 y se va a expresar en 128avos. Si coincide en 5, vean, lo repetimos. Si coincide en 5, se multiplica por 8 y se le va a sumar según la referencia del nonio. En este caso vamos a sumar 5 y lo vamos a expresar en 128avos. Entonces, hacemos el ejercicio. Vamos a contar cuántas partes tenemos antes de nuestra referencia 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 partes completas. Y que no se nos olvide nuestra pulgada. Entonces vamos a tener, ¿cuánto, muchachos? 1 pulgada, sí señores, 4 16avos, según la lectura que hicimos aquí arriba. Acuérdense que nos olvidamos del 16. Entonces, vamos a tener la pulgada, ¿cierto? Y a esa pulgada vamos a tener a 4. Y ese 4 lo vamos a multiplicar por 8. Y le vamos a sumar, ¿quién? 5. ¿Por qué? Porque coincidió en el 5. Y lo vamos a expresar en 128avos, ¿cierto? Entonces realizamos la operación. 4 por 8, 32. Más 5, 37. ¿Listo? Vamos a colocar aquí nuestro resultado. Entonces vamos a tener como resultado final 1 pulgada, 37 128avos. Este debería ser nuestro resultado final. Ya lo vamos a corroborar. Ahí está. Quedó perfecto. Tenemos un chulito. Vamos con el 6.
Vamos a coincidir el 6 adelante del 3. No alcanzó, no alcanza a pasar el simulador. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en una grande. Aquí, ¿listo? Entonces, piense que aquí coincide el 6. Volvemos a hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es? Contar nuestras partes. ¿Listo? Vamos a tener 2 pulgadas y vamos a contar nuestras partes completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes completas. Esas 8 partes las voy a representar. Tengo 2 pulgadas, 8, 16 avos. Nos olvidamos del 16 y vamos a efectuar la operación según la memoficha. La memoficha, ¿qué nos decía? Si casa en 2 o en 6, se multiplicaba por 4 y se le sumaba dependiendo donde coincidiera el nono, el nonio, perdón. Vamos a ir acá. Entonces, fíjense, aquí la memoficha no lo dice. Si coinciden 2, se multiplica por 4 y se le suma 1. Si coinciden 6, se multiplica por 4 y vamos a sumar 3. Y lo vamos a expresar en 64 avos. Fácil, ¿verdad? Ahora lo vamos a realizar aquí juntos. Entonces tengo 2, 4, 6, 8 partes. Entonces, vamos así. Entonces tengo 2 pulgadas, 8, 16 avos. Esos 16 se olvidan y vamos a realizar la operación. Cuando coinciden 6, el resultado se multiplica por 4, ¿cierto? Y se le suma 3, ¿cierto? Porque es lo que nos da la memoficha. 8 por 4, 32, más 3, 35. Y se expresa en 64 avos. Se los vuelvo a repetir. Coincidió en 6, la línea del nonio. Se multiplica por 4 y se le va a sumar 3. Porque coincidió el 6. Y se va a expresar en 64 avos. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo podemos hacer mental. Entonces tenemos 8 partes. Y esas 8 partes las vamos a multiplicar por 4 y le vamos a sumar 3. ¿Cierto? Entonces tenemos las 2 pulgadas. Tengo mis 8 partes. Esas 8 partes las voy a multiplicar por 4. Les voy a sumar 3. Y las voy a expresar en 64 avos. Vamos a más lejitos. 64 avos. Realizo la operación. 8 por 4, 32 más 3, 35. Yo lo voy a ubicar acá. ¿Sí? Entonces voy a tener como resultado final 2 pulgadas, 35, 64 avos. Vamos a verificarlo. Y lo tenemos bien. Ahora, vamos con la 7. Vamos a coincidir aquí algo que nos cancele. No nos coincida con el 7. Me olvidó. Hagámoslo acá entonces. Ahí puede ser. Igual. Ya tenemos una pulgada. Volvemos a hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes completas. Tenemos 7 16avos. Coincidió el 7. Ya nos acordamos. Entonces ya nos estamos dando la memoficha. ¿Qué decía la memoficha? Como coincidió el 7, ¿cierto? Se multiplica por 8 y se le suma 7. Entonces 2, 4, 6, 7 partes completas. Entonces voy a tener una pulgada,
7 16avos. Nos olvidamos del 16 y lo vamos a multiplicar por 8 y le vamos a sumar. ¿Quién coincidió? El 7. Y eso lo vamos a expresar en 128avos. 7 por 8, 56, más 7, 63. Muy bien. Vamos a expresar. Entonces, como resultado final, vamos a tener 1 pulgada, 63, 128avos. ¿Listo? Vamos a verificar. Y efectivamente nos fue muy bien. ¿Listo? Lo único que falta aclarar, muchachos, es dónde coinciden el 0 y el 8. Porque aquí no está, ¿verdad? Acá no tenemos si coincide en 0 y 8. ¿Qué pasa si coincide en 0 y 8? La unidad se lee completa. Si se puede, se simplifica. Ya les explico. Entonces, ¿cómo se va a simplificar? Como esto que ustedes ven aquí. Y puede llegar hasta un 16, un octavo, un cuarto y media. Hasta donde se deje fraccionar la unidad. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a hacerla coincidir entre un 0 y un 8. Entonces vamos a hacer coincidir obligatoriamente esto entre un 0 y un 8. Entonces fíjense lo que está pasando aquí. Coincide el 0 y coincide el 8. ¿Cierto? Entonces yo voy a leer exacta mi unidad. 1 pulgada, 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto va a tener? 1 pulgada, 4 16avos. Entonces fíjense lo que hay que hacer. Vamos a tener 1 pulgada, 4 16avos. Ahora, ¿esos 4 16avos los podemos simplificar? Claro que sí. ¿Cómo los simplificamos? Mitad de 4, 2. ¿Cierto? Mitad de 16, 8. ¿Cierto? ¿Podemos seguir simplificando? Claro que sí. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. ¿Podemos seguir simplificando? No podemos seguir simplificando. Entonces, nuestro resultado final va a ser 1 pulgada, un cuarto de pulgada. Perdón. ¿Listo? Vamos a quedarnos con esta como resultado y vamos a verificar. 1 pulgada, un cuarto. ¿Listo? Vamos a tener aquí. Vean. Ahí tenemos como resultado. ¿Listo? Entonces, lo único que debemos hacer es que cuando coincidan entre el 0 y el 8, si la unidad se deja simplificar, la simplificamos. Vamos a tener aquí completas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 16avos. Mitad de 8, 4. Mitad de 16, 8. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Y mitad de 4, 2. Nos daría una media. 2, 4, 6, 8. Vamos a hacerlo aquí, entre todos. Entonces vamos a tener 8 16avos. Mitad de 8, 4. Mitad de 16, 8. Seguimos. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Seguimos. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces va a dar media. Esa lectura es
0 punto media pulgada. Vamos a verificar. Ahí la tenemos. ¿Listo? Felicitaciones. Espero con este video introductorio les haya quedado claro la lectura de la parte superior en pulgada fraccionada. Lo que les voy a explicar a continuación es la lectura de el calibrador en milímetros para terminar el video tutorial de la lectura de nuestro calibrador Vernier. Entonces, estamos aquí. Recuerden lo que les dije. El simulador divide la regla fija y el nonio para que su interpretación sea fácil, ¿sí? Pero nuestro calibrador viene de esta forma. La regleta para pulgadas, el nonio para la fracción de pulgada, la regleta fija, ¿cierto? La regleta fija, perdón. La regleta fija para milímetros y el nonio de lectura para los milímetros. Entonces nos vamos a ir con la parte de la lectura de abajo en milímetros. Acá es fácil, muchachos, porque lo que hace la regleta es interpretar, tenemos en la regleta fija la medida hasta 10 centímetros, 100 milímetros, y cada centímetro lo vamos a tener representado en 10 milímetros. Entonces fíjense en lo que hace el calibrador Vernier. El calibrador Vernier nos va a dividir 1 milímetro en 20 partes o en 50 partes. ¿Cómo pasa eso? Si yo tomo 1 milímetro y lo divido en 50 partes, me va a dar una proximidad de lectura de 0.02 centésimas de milímetros. Si cojo ese mismo milímetro y lo divido entre 20, me va a dar una proximidad de lectura de 0.05 centésimas de milímetro. Es importante entender estas dos cosas, porque dependiendo la división, ustedes la van a encontrar en la lectura del nonio. Entonces, si yo tengo 20 partes en mi nonio, en la parte móvil, su lectura va a ser en 0.05. Pero si mi división es de 50 partes, su lectura va a ser en 0.02. Me explico. Como este está dividido en 20 partes, entonces su lectura va a ser de 5 en 5. Voy a tener 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. ¿Cómo es la lectura? Es igual a la parte superior que vimos a continuación con la fracción de pulgada. Aquí lo único, muchachos, es que leemos cuántas unidades en milímetros tenemos antes del 0. Antes del 0. Completas. Entonces voy a tener 10 unidades, 20 unidades, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 unidades completas. Entre el 29 y el 30 se encuentra la lectura del 0. Esta no la cuento. Entonces yo sé que tengo 29 milímetros. Ahora debo representar cuántas centésimas de milímetro hay entre el 29 y el 30. Y para eso nos sirve el nonio. Es muy fácil, entonces lo vamos a mirar. Tenemos 29 milímetros. Entonces yo solo tengo que mirar aquí arriba quién de todos ellos casa. ¿Sí? En este caso, casa el
29.75. Entonces se expresa así. Por eso aquí tenemos 29.75 centésimas de milímetro. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para que lo entendamos. Entonces, volvemos. Tenemos ya 60, ¿cierto? 65, 66, 67 unidades completas en milímetros. 67. Ahora, esas 67 unidades yo tengo que encontrarles cuántas centésimas. Entonces voy a mirar quién de estas líneas de aquí abajo casa con las de arriba. Entonces me acerco y voy a mirar quién coincide. Entonces en este caso, la que coincide es el 55. Acuérdese, aquí tiene 0. Tiene 5, 10. Aquí serían 15. Cada 5 usted va corriendo la lectura. 20, 25, 30, 35, sucesivamente. En ese orden, aquí en esta estaríamos en 50. ¿Sí? Pero ¿quién coincide? ¿Quién coincide es 55. Entonces mi lectura va a ser 67.55. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a mover esto. ¿Listo? Y vamos a interpretar acá. Entonces tenemos 30, 35, 36 partes completas. Vamos a sacar las centésimas entre 36 y 37. Acuérdese. Estamos en 35, 36. Antes del 0. Ahora voy a mirar quién coincide. ¿Quién coincide, muchachos? ¿Listo? Entonces, se me movió el vernier. Vamos a hacerlo otra vez. Qué pena con ustedes. Entonces, otra vez, repetimos. Antes del 0, cuento mis unidades. Aquí tengo ya 40, 41 milímetros. Ahora, entre el 41 y el 42 se encuentra la referencia. Tengo que mirar quién de aquí abajo coincide para poder hacer la lectura. Entonces voy a mirar quién de las líneas de abajo coincide con la línea de arriba. Entonces tenemos que el 45, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es leer cuántas unidades tengo antes del 0 y quién coincide con la de abajo y hacer la lectura de 5 en 5. Espero les haya quedado clara la explicación. Vamos a compartir 2 actividades en PDF para que ustedes las desarrollen en lectura de fracción de pulgada y en lectura de centésimas de milímetro en proximidad de 0.05. Les deseo un excelente día. Les habló su instructor John Jairo Rodríguez. Y una vez más recomendarles la buena práctica de la salud y el cuidado de ustedes. Hasta pronto.